Nos encontramos con Victoria Mancebo, Hola. que viene a hablarnos hoy en calidad como persona que sufrió un accidente laboral allá por el año 2011, cuando estaba trabajando en una gran marca textil. Efectivamente. Y bueno, quiero que nos cuentes qué pasó y sobre todo vamos a hacer hincapié en que era un momento en el que las leyes, la legislatura no estaba muy a favor de este tipo de respaldo a los trabajadores, ¿no? Facilitaba a lo mejor unos tipos de despidos que con el paso del tiempo se ha legislado para que no haya tanta facilidad. Pero primero vamos a hablar de qué pasó en 2011, qué labor desempeñabas tú y qué accidente sufriste. Vale, pues yo por aquella época estaba trabajando en una cadena de ropa interior de un nombre muy conocido aquí en España. Y bueno, pues uno de mis básicos diarios consistía en organizar un poco la tienda, en posicionar un poco las prendas para que la gente las viera y las adquiriera de manera más fácil. En uno de esos días, como cada día, fui a mover un mueble bastante grande y bastante pesado, con la mala suerte de que me dio un golpe en la muñeca y me provocó estar de baja. Estuve de baja en total como 2 meses y medio aproximadamente, con una operación entre medias, pero a los 30 días aproximadamente de estar de baja me llegó un burofax en el que me comunicaban pues, que la empresa prescindía de mis servicios. Eh, bueno, motivos que alegaron, pues porque no haber superado un periodo de prueba. Bueno, yo creo que no es por ahí, creo que es más bien porque al final me lesioné y era una carga para ellos en vez de apoyarme y estar conmigo hasta mi total recuperación, pues decidieron prescindir de mis servicios. Me sentí un poco desprotegida porque al final, ¿qué puede hacer una persona contra una gran empresa o gran compañía para poder demostrar que la práctica habitual en su día a día pues, no está cumpliendo los requisitos que tienen que cumplir en cuanto a riesgos laborales? A mí no se me informó ni se me dio ningún curso previo de lo que podía o no podía hacer, con lo cual, pues al final tienes a una persona por encima tuya, un responsable que te dirige un poco en el día a día. Y eso fue lo que fui haciendo. En estos casos de accidentes laborales suele haber un poco de discusión entre los trabajadores y las empresas, porque básicamente para evitar que esto ocurra tiene que haber tanto una prevención de riesgos por parte de la empresa, ya sea a través de cursos que te suministren cierto material y que en general se te garantice una seguridad, pero también el trabajador tiene que acatar las normas que se le ponen. Tú dices que no se te dio ningún tipo No, de curso. no, 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 no. Simplemente yo cuando entré, el primer día de mi inicio laboral con ellos, firmé mis papeles, mi contrato y demás, y poco más. O sea, no recibí ningún tipo de formación o información sobre qué se podía hacer en ese puesto de trabajo y qué no se puede hacer. Evidentemente, pues al final, si nos mandan según qué tareas que hacer, pues se hacen porque se desconocen los riesgos laborales a la hora de hacerlos. Y tú en aquel entonces entiendo que es un trabajo que a lo mejor tú te haces a la idea de que no te puede conllevar un gran riesgo, no trabajas con maquinarias o no es un trabajo que conlleve eso, pero sí que es cierto que el 33% de los accidentes laborales, que son bastantes, hacen referencia a traumatismos y la mayoría suelen ser con objetos inmóviles o golpes. ¿Tú crees que estabas concienciada de que cualquier trabajo te puede conllevar un riesgo? Yo ahora mismo y con la cantidad de años que han pasado, sí soy consciente de que en cualquier sitio puedes tener un accidente laboral. Y si te confías, porque al final la confianza de no, efectivamente yo no estoy con máquinas, pues piensas que no te va a pasar nada, pero sí te pasa. Te puedes dar un golpe, te puedes tener una torcedura, o sea, puedes tener muchos accidentes que porque sobreentendemos que trabajar en una tienda de cara al público no es peligroso, entre comillas, pues no, las empresas no imparten los cursos que tienen que impartir. Y los trabajadores están un poco desprotegidos en ese sentido. Y bueno, volviendo al momento en el que te llega ese burofax o esa notificación en la que se te despide, ¿tú en ese momento en qué piensas? ¿En ponerte esto es una injusticia, lo tengo que mover? ¿O había otro pensamiento sobre el trabajo de esto es lo que hay?
y lo acepto. ¿Tú qué posición tienes? A ver, yo al final era bastante jovencita y me pilló un poco de sorpresa, la verdad. Entonces, cuando estás empezando tu andadura profesional, pues evidentemente no tienes experiencia y no sabes muchas veces por dónde ir o por qué camino tirar. Sí que es verdad que en un principio me indigné porque al final yo había tenido un accidente laboral trabajando y me sentía un poco desprotegida porque no podía defenderme o no entendía que no habían entendido que yo estuviera mal por hacer el bien para la compañía, para la empresa. Evidentemente, pues me limité a aceptar lo que me llegó, que fue el burofax y poco más. Creo que hoy en día, si me pillara hoy en día, hubiera intentado moverme y luchar por mis derechos, pero en aquel entonces pues no luché por mis derechos. Tiempo después, ya en otro trabajo, hemos hablado que te ocurrió tuviste un corte físico en la muñeca y simplemente que no acabó en despidos, sino que sí que me has comentado que la empresa modificó y vio los riesgos, en vez de hacer un estudio previo, pues aprendió de los errores. Efectivamente. Y explícame un poco qué te pasó y qué medidas adoptó la empresa. Vale, en la empresa de tiempo después, allá por el año 2019, se trabaja con EPIs, guantes y demás, pero hay una herramienta que es un cúter retráctil que tiene una cuchilla muy pequeñita, pero cuando estás cortando, sí, nosotros teníamos guantes, pero cuando estás cortando, en uno de los cortes se me fue la mano, no me dio tiempo a soltar la parte retráctil y me lo clavé en el antebrazo. La compañía identificó que eso era algo que podía haber pasado a cualquier persona y lejos de sancionarme o de tener algún tipo de represalia contra mí, pues decidió buscar una vía para que a ningún colaborador le volviera a ocurrir lo mismo. Lo que hicieron fue poner una manga anticorte que te cubría todo el antebrazo y fuera verano o invierno, llevaras manga corta o manga larga, la tenías que llevar siempre. De esa manera, así la compañía pues evita que haya más bajas por accidentes laborales. Y a ti entiendo que al aceptar que es un fallo suyo de no haberlo prevenido o haberlo sabido, se te dio algún tipo de compensación. A ver, al final la compensación que se me dio en este caso fue que no se tomó ningún tipo de represalia contra mí, porque lo normal es que en la mayoría de las empresas, cuando un trabajador se accidenta de manera accidental laboralmente, pues lo fácil es decir, ha sido un despiste del trabajador. Ellos niegan su culpa y niegan reconocerla como tal, porque la parte fácil es acusar al trabajador. En este caso, en la compañía decidieron que no podía seguir esa medida siendo así y bueno, pues decidieron poner la manga como una medida de prevención y hasta donde yo sé, la verdad que surtió efecto. Ujú. Y bueno, ya para acabar, en tu trayectoria profesional has tenido trabajos que son muy físicos, que son los que Mm, podíamos pensar que conllevan, bueno, pensar y es así, mm. conllevan más riesgo, porque al final estás trabajando con maquinarias, elementos cortantes, lo que sea. ¿Crees que se puede conseguir que se reduzcan los números de accidentes o que simplemente son trabajos que conllevan un riesgo y que siempre van a conllevar víctimas? No, yo creo que siempre tiene que haber un equipo de prevención que sepa identificar dónde están los riesgos para evitar esos accidentes. Tenemos que actuar antes de que haya un accidente. Siempre se puede mejorar todo, con lo cual creo que si todas las empresas destinaran una pequeña parte de su tiempo y dinero destinado a un equipo de prevención, bien sea interno o externo, evitaríamos la gran mayoría de los accidentes laborales que ocurren en España y en otros países de la Unión Europea. Creo que se puede mejorar. Y respecto a los sindicatos, ¿qué importancia crees que tienen respecto al trabajador? ¿Crees que tienen una ayuda verdadera o que simplemente es una figura un poco idealizada o que está por hacer presencia, pero que no es una verdadera ayuda para el trabajador? Creo que a los sindicatos hoy en día muchas veces las empresas, las pequeñas y las grandes empresas, no le toman demasiado en cuenta, porque al final suelen tener pensamientos muy diferentes y no son buenos amigos, por así decirlo. Pero creo que esto tiene que empezar a cambiar porque al final no se trata de quién
sabe hacerlo mejor o quién puede hacerlo mejor. Se trata de que las personas que trabajan en la compañía, en las empresas, grandes, medianas o pequeñas, pues que tengan una seguridad laboral. O sea, lo que no se puede permitir es que a día de hoy, en el siglo en el que estamos, todavía ocurran accidentes laborales por cosas que son completamente previsibles y que haya incluso hasta personas que fallecen en su puesto de trabajo. Eso no se puede permitir. Cierto es, pues muchas gracias por contarnos. Nada.